Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión es un gusto platicar con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, quien nos recibe aquí en sus oficinas. Francisco, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes a ustedes en el auditorio. De inicio, para que la gente conozca y los que no saben qué hace esta ONG, el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿cómo surge? El observatorio nace de la preocupación que tenemos muchos ciudadanos de las condiciones de seguridad del país. Si nosotros nos remontamos a la historia, la inspiración del Observatorio Nacional Ciudadano surgió a raíz de los acuerdos por la seguridad, la justicia y la legalidad en el gobierno del presidente Calderón. Recordaremos ese encuentro en donde estuvieron todos los integrantes del Estado, es decir, los 32 gobernadores, el presidente, los secretarios, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los empresarios, los medios de comunicación, la sociedad civil. Y en esa ocasión, uno de los acuerdos, el acuerdo 34, era precisamente el de construir un observatorio con fondos mixtos, públicos, privados, para poder analizar la incidencia delictiva y proponer políticas públicas en materia de seguridad. Ese interés, pues nunca se transformó en una acción. De hecho, pues fue imposible que se pudiera poner de acuerdo a la sociedad civil con el gobierno. Y finalmente, 2 años después, algunas organizaciones civiles decidieron echar a andar el observatorio. En un principio la idea del observatorio era construir una organización de organizaciones en materia de seguridad, lo que no siempre funciona tan bien, tan es así que luego se pensó en una reestructuración ya mucho más específica que permitiese, por un lado, medir, insisto, por el otro lado, proponer, y en un tercer momento ya nos empezamos a darle la tarea de ayudar específicamente y luego de poder atender a las víctimas. Cuando nosotros volteamos a ver el panorama que tenemos en el país, pues nos damos cuenta que no podemos actuar solos. Y por ello el observatorio también propone y desarrolla un sistema de organizaciones civiles a nivel nacional que replica nuestro trabajo. Hoy el observatorio analiza desde los datos de la incidencia delictiva hasta cuestiones mucho más profundas como es las desapariciones forzadas involuntarias, como es el tema de los feminicidios, como es el tema del tráfico de armas, como es el tema del gasto en seguridad, como es el tema de la piratería, como es el tema de la capacidad de algunas instituciones de reaccionar ante el delito, como es el tema de los registros y la construcción de inteligencia, es decir, hemos elaborado. Una de las características que distingue al observatorio es que el observatorio se fondea solo a través de recursos públicos, es decir, donaciones de privados y luego de donaciones de privados y luego de la participación en lo que se conoce como los grants, es decir, competimos por ciertos proyectos de ayuda y de cooperación internacional para fortalecer las capacidades del Estado mexicano. Pero eso les da también un margen de libertad, ¿no? Eso nos da absolutamente el margen de libertad, también es así que el observatorio, pues somos una voz independiente, no tenemos que rendir cuentas a alguien ni tenemos que modular nuestra voz ni nuestra crítica una vez que identificamos retos importantes en materia de seguridad. Hoy los fondos provienen de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada inglesa, de la Unión Europea, de fundaciones europeas, del George College, que es una universidad en Estados Unidos, es decir, de una multiplicidad de fuentes que también eso nos ayuda, porque tampoco no tenemos que rendirle cuentas a una institución internacional, sino al tener una multiplicidad de recursos logramos generar este sistema de independencia. Para poder centralizar, recopilar toda esta información en la que se traduce su informe semestral, anual que ustedes comparten con la sociedad, ¿se han encontrado con trabas de las propias autoridades, con obstáculos para obtener una información real y fidedigna? Pues a ver, México es uno de los países en el mundo que cuenta con la mayor cantidad de información en seguridad y justicia. Dicho eso, la calidad de lo que tenemos no necesariamente corresponde a la cantidad de lo que tenemos. En México tenemos un sistema de publicación de información de incidencia delictiva que todos los meses nos permite conocer, 20 de cada mes nos permite conocer qué sucedió el mes pasado, con base en el número de carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías de todo el país.
y es así que conocemos, insisto, lo que conocemos como delitos de alto impacto. El observatorio ha venido y todos los meses presenta información sobre la incidencia delictiva a nivel nacional, estatal, regional y a veces algunos apartados municipales. En el anual presentamos información sobre los municipios del país, pero pues esa información todos los meses sale, todos los meses está ahí disponible, todos los meses está asequible para cualquier persona. La diferencia es que nosotros construimos un análisis detrás de esto. El otro aspecto es que una vez que vamos ya a otro tipo de delitos, pues sí necesitamos hacer trabajo de campo por un lado y por el otro, pues que nos contesten las solicitudes de transparencia. A lo largo de los últimos 7 años hemos hecho una serie de investigaciones sobre secuestro, extorsión, trata, robos. Nosotros fuimos la primera organización en publicar sobre el tema de robo de hidrocarburos, robo de energía. Y la verdad sí hay un problema con la información. La información a veces es una información difusa, a veces es una información que no tiene la calidad esperada y a veces es información que sigue estando en contraste con otro tipo de información. Vamos a poner el ejemplo. Los días pasados presentamos un reporte de delitos de alto impacto en la Ciudad de México específicamente, y una de las cosas que identificamos fue una inconsistencia entre los datos que la Procuraduría publica en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia encargada precisamente de dar a conocer la información, y los datos abiertos de la Ciudad de México, donde también la Procuraduría presenta información, y encontramos inconsistencias en homicidios, en robo con violencia, robo transeúnte, trata de personas, secuestros, violaciones. Y en los secuestros, por ejemplo, fue más dramático, donde encontramos 57 secuestros no reportados en la instancia federal y sí reportados en su página. Entonces, en muchas ocasiones es difícil entender la cantidad de información y sobre esto construir cosas. A veces tenemos la posibilidad de incidir. Nosotros fuimos la primera organización en denunciar que en 2013 el secuestro y la extorsión estaban creciendo de una manera muy significativa. Esto nos llevó a una ruta de colisión en ese entonces con el secretario de Gobernación, pero finalmente esto nos permitió empezar a meter en agenda cosas como el hecho que la información no era buena, que la información no era de buena calidad, que la información no era pertinente. Gracias a ese choque con el secretario de Gobernación, antes los datos del secretariado se publicaban casi cuando podían. Hoy, todos los meses, el 20 de cada mes, todos los mexicanos podemos saber qué pasó el mes pasado. Y eso es una referencia, porque hay que decirlo, lamentablemente existe la famosa lista negra que engrosaría estas estadísticas que vienen en la lista de secretariado. Ahorita voy a ese punto en particular, porque precisamente otro de los hallazgos y otro de los logros que como observatorio tuvimos, no solo, sino en conjunto con otras organizaciones, pero nosotros fuimos entre los que pusimos el dedo en la llaga. En 2014 presentamos un estudio sobre secuestro. Y una de las cosas que hicimos para tratar de entender qué estaba pasando y qué había pasado en los últimos 20 años en materia de secuestro fue hacer las solicitudes de transparencia a las instancias federales. Lamentamos en ese entonces que no pudiéramos decir cuántos secuestros habían habido, y a pesar de que el 2013 se perfilaba como ser el año más violento en términos de secuestro de la historia, pues la verdad es que cuando volteamos a ver los datos, pues eso era solo una parte de la mala fotografía que estábamos viviendo, porque los datos de la PGR, de la Policía Federal, de la Sedena, de la Marina, en donde ellos actuaban en favor de las víctimas de secuestro, no estaban reportados en ningún lado. Gracias a eso, en 2015, no solo se empezaron a reportar los secuestros federales junto con los secuestros atendidos por los estados, sino que aparte se hizo un deslinde, un desagregado del número de carpetas de investigación y el número de víctimas. Es decir, antes lo único que podíamos saber es que habían habido 200 casos investigados de homicidio. Pero si en esos 200 casos había 100 víctimas en un caso, eso no lo perdíamos. Entonces no teníamos el número exacto de a cuántas personas correspondían tantos homicidios. De igual manera el feminicidio. El feminicidio fue un trabajo que fuimos construyendo, y lo que hoy se conoce como el Sistema de Información Federal, que conocido como el SISDEL, el Sistema
de información sobre incidencia delictiva, ese fue desarrollado en conjunto entre el Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio Nacional Ciudadano. Nosotros donamos el tiempo, donamos las capacitaciones a las 32 entidades, donamos parte del diagnóstico, donamos los materiales por los cuales fueron capacitados los servidores públicos, y esto hoy es a beneficio de todos los mexicanos. Ahora, precisamente porque entendemos las deficiencias que existen, gracias a fondos de la Embajada de Estados Unidos, desde hace algunos años estamos trabajando con varias fiscalías, hoy con 19 fiscalías. Y si me preguntan por qué 19 no 32, porque son las que se dejan. Y lo que tratamos de hacer es precisamente entender qué sucede después de que se comete un delito y después de que se levanta una denuncia por parte de un ciudadano. En el mundo, cuando hablamos de cifra negra, estamos hablando de los delitos no denunciados. Sí, así es. En México, cuando hablamos de cifra negra, pues depende de qué cifra negra estamos hablando. Porque tú tienes aproximadamente un 90% de delitos que no se denuncian. Pero luego tienes una parte importante de delitos que, a pesar de que se denunciaron, no se investigaron. O se abrió una carpeta de investigación, pero no se abrió la carpeta de investigación por el delito que realmente era. O se abrió la carpeta de investigación por uno de los 5 delitos que se cometieron. Entonces los otros 4 caen dentro de la cifra negra. Lo que estamos haciendo precisamente es tratar no solo de mejorar los registros, porque la estadística sirve para una cosa, para la toma de decisiones. Lo que estamos tratando de hacer es generarle sistemas, desarrollarle propuestas que todas son donadas, que todas son a costo cero para el Estado mexicano, para que finalmente, cuando somos víctimas de un delito, existen las condiciones para que tengamos acceso a la justicia, existen las condiciones para que la víctima pueda de alguna manera ser atendida, de alguna manera tener una reparación del daño, que exista una sanción segura para quien comete un delito, que la persona que cometió un delito también se le respeten sus derechos y sea sancionado conforme a la ley, pero en el respeto precisamente que la sociedad tiene que garantizarle a todas las personas, y que exista un sistema penitenciario donde efectivamente quien ya está purgando una sentencia purgue la sentencia para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Uno pensaría que con este diagnóstico que ustedes presentan cada cierto siglo, las autoridades que les brindan la información pues tomarían, o algunas de ellas tomarían como referencia para atacar ese tipo de delitos. Sin embargo, en algunas entidades vemos que los delitos siguen aumentando en algunos casos. Yo te preguntaría, ¿existe alguna mutación de algún tipo de delito que ahora sea distinto al 2013 cuando ustedes iniciaron? Todos los delitos empiezan a cambiar, y cambian en la medida en la que cambia la sociedad. Es decir, hoy tenemos en el escenario delitos que no teníamos hace 10 años. ¿Cuáles? Simple y sencillamente el robo de hidrocarburo. El robo de hidrocarburo en México siempre ha existido, pero no necesariamente era un problema. Y el robo de hidrocarburo finalmente se limitaba precisamente a la sustracción del energético. Lo que ha venido mutando en los últimos años es que donde hay robo de hidrocarburo hay secuestros, donde hay robo de hidrocarburo hay extorsiones, hay homicidios, hay desaparecidos, y hay una capacidad de los delincuentes que se dedican a este tema de captar y de cooptar a las comunidades y generarles pues una relación muy perversa con los delincuentes. Y esto pues acaba haciendo que cuando una autoridad federal quiere intervenir en una comunidad que tiene un problema de robo de hidrocarburo, pues en muchas ocasiones es la misma comunidad la que rechaza la autoridad y que corren incluso los militares de las poblaciones. Entonces sí han mutado y han mutado de manera significativa. Lo esperado sería que el Estado tomase en consideración las propuestas, porque siempre lo que hacemos en el observatorio es generar propuestas específicas que sean factibles, que sean muy claras y operables. No nada más decir esto está mal, es decir, esto está mal, pero hay como estas 5 soluciones que tienen estas 5 implicaciones, estos 5 costos. ¿Qué es lo que sucede? Que sí tenemos algunos ejemplos positivos de autoridades que nos han tomado en consideración. La Coordinación Nacional de Secuestro era una de ellas, y algunas procuradurías y fiscalías estatales. Pero la verdad es que necesitamos una transformación mucho más profunda.
En México hemos simulado una respuesta a un problema muy complicado, que es el de la seguridad. ¿Por qué hemos simulado? Porque le hemos destinado siempre recursos insuficientes. Los estados aliados de México, los países aliados de México, como son los de la OCDE, gastan en promedio un 3% de su Producto Interno Bruto para el tema de seguridad y justicia. Eso quiere decir que hay algunos que gastan un poquito menos y otros que gastan a niveles del 5%. México, que entra dentro de este porcentaje, es decir, dentro de ayuda promedial, es el estado que menos gasta en materia de seguridad. México gastamos apenas el 0.96 del Producto Interno Bruto, lo que es sumamente insuficiente. De hecho, al inicio de la administración del presidente Calderón se gastaba apenas el 0.5%. Eso nos explica por qué no teníamos nada y por qué a partir de ahí se empezaron a construir cosas. Hacia el final de la administración del presidente Calderón llegamos a gastar el 1.2%, que también era sumamente insuficiente. A lo largo del sexenio del presidente Peña, cada año se gastó menos en seguridad. Pero nunca había habido un recorte tan fuerte como el que hubo entre 2018 y 2019, en donde se llegó a disminuir el gasto en seguridad en apenas precisamente este 0.96%, que en números más o menos corresponde a 234 mil millones de pesos. Sobre eso, pues tenemos que atender penales, policías estatales, policías municipales, policía federal, programas preventivos, ejército, marina, inteligencia, derechos humanos, anticorrupción, o sea, va todo. Y en un gobierno que ha hablado de prevención, por ejemplo, que es pues el recorte en prevención es del 27%, el recorte en antisecuestros del 33%, el recorte en combate a la corrupción es del 15%, el recorte en procuración de justicia es del 17%. Y cuando volteamos a ver la lógica de gasto de los últimos por lo menos 3 sexenios ha sido exactamente la misma. O sea, no hay ninguna diferencia entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto y el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel. Porque el cuestionamiento ahí era, había muchos recursos que se dilapidaban, no eran transparentes y por ello este recorte. Es que muchos no eran. O sea, claro que 234 mil millones de pesos es mucho dinero, pero 234 mil millones de pesos cuando deberías de gastar 700 mil no es nada. Entonces, y a eso sí le tenemos que agregar que no tenemos, pero tampoco los tenemos ahorita, indicadores de desempeño, mecanismos de supervisión, no tenemos indicadores de resultado y no hemos logrado transformar el sistema de seguridad y justicia. Yo lo pongo de esta manera. Lo que tenemos ahorita es una deuda con una tarjeta de 200 mil pesos. Y lo que nos dice es que nuestro pago mínimo es de 20 mil pesos. Lo que hemos gastado son 5 mil pesos. O sea, estamos muy por debajo de lo mínimo que deberíamos de gastar para que en algún momento, en muchos años, logremos resolver un problema. Eso nos dice que de todos modos lo que estamos gastando lo estamos tirando a la basura. Ese recorte a la larga, en el mediano plazo, tendrá un impacto negativo. Porque ya lo está teniendo el secuestro. El secuestro era un delito que venía bajando, era el único delito que venía bajando. La verdad es que este gobierno recibe el país en condiciones brutales y hereda un problema de inseguridad sumamente complicado. Pero con estos recortes indiscriminados, sin mejorar nada, o sea, sin haber generado un sistema de mejor gasto, de mejor supervisión, de mayor eficiencia, de mayor eficacia, lo que hizo fue complicar el tema del secuestro. Entonces el secuestro trae aumentos de casi el 30% comparado con el año pasado. Y el problema no es que sea nada más el aumento de los secuestros, sino que el combate a las bandas, la recuperación de las víctimas es cada vez menor. Entonces, ¿por qué? Porque se quitó personal, se quitó dinero, se quitó instrumentos, no hay ya ni siquiera las licencias para poder hacer un análisis desde el punto de vista de la investigación. Pues eso tiene efectos. ¿Y qué, por ejemplo, qué lectura le das al apostarle todo a la Guardia Nacional, desaparecer a la Policía Federal y ser una policía única? Ese fue un error. No hay forma de decirlo de otra manera más que es un error. Es un error porque el 95% de los delitos del país no son del orden federal, son del orden federal. Entonces, la Guardia Nacional está pensada para atender el 5% de los delitos. Es un error porque la construcción de una institución lleva años.
y en el caso de la Guardia Nacional tendremos una Guardia Nacional probablemente al final del sexenio, en la mejor de las hipótesis. Lo que tenemos hoy es a Policía Federal, Ejército y Marina, al que le cambiaron un uniforme. Pero no ha habido el desarrollo ni de una filosofía, ni de una estrategia, ni tampoco de los mecanismos de homologación de sus trabajos y de sus protocolos. Por ello, lo que tenemos en las calles es exactamente lo mismo. Desmantelar Policía Federal sin tener una institución nueva es un error. De hecho, la propuesta que nosotros habíamos hecho en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública era que echaran a andar la Guardia Nacional, es decir, la fueran construyendo sin que tuvieran que tocar a la Policía Federal. Entre otras cosas porque el diagnóstico que se dio sobre la Policía Federal era falso. Era falso el número del cual decían de integrantes, era falsa las condiciones en las que operaba la Policía Federal. Nada de lo que esta autoridad justificó para desaparecer a la Policía Federal era cierto. Entonces, pues la verdad es que sí es un error. Y este error se encadena a un error más grande, que es la ausencia, insisto, de una estrategia. Cuando el presidente dice que la estrategia es Guardia Nacional, pues se ve que no es estrategia, porque Guardia Nacional es un insumo de una estrategia. La estrategia significaría decir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Guardia Nacional es con quién. El tema es que no sabemos exactamente qué vamos a hacer, porque si leemos el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad, se contradicen uno con el otro. Entonces, por un lado dice que vamos a combatir a la migración y por el otro lado dice que vamos a darle la bienvenida. Por un lado dice que no vamos a combatir a los delincuentes de delincuencia organizada y por el otro lado dice que sí. Por un lado dice que vamos a abatir los homicidios y por otro lado dice que vamos a abatir los delitos del foro común. Por un lado decimos que vamos a abatir los delitos del foro común y construimos la Guardia Nacional, que es para... O por el otro, darles amnistía en el peor de los casos, ¿no? O que vamos a fortalecer a las policías locales y luego les reportamos todos los recursos. La verdad es que el problema es que no hay una definición de hacia dónde vamos. Entonces todo lo que hacemos no logra impactar en ese camino que deberíamos haber emprendido como país. Revisando un poco ahí los antecedentes para la gente que nos está viendo, tú tienes una experiencia en una policía en específico, en Palermo, un caso muy importante porque las condiciones en las que estaba de inseguridad pudieron revertirse con una estrategia. ¿Qué fue lo que se operó en esta parte de Italia y que dio resultados? Bueno, yo trabajé muchos años para el alcalde de Palermo y precisamente mi carrera empezó ya hace más de 20 años. Palermo es verdaderamente un laboratorio que ha permitido demostrar que sí se puede. La mafia es como institución, como delincuencia. Los primeros documentos que hablan de mafia y de la operación y la capacidad que tenía la mafia de controlar a Sicilia, pues son de 1700. O sea, hablamos de una institución delincuencial que tenía más de 200 años operando y controlando todo, desde la iglesia, el sector económico, el sector político y las mismas relaciones ciudadanas. ¿Qué pasó? No fue fácil, no fue rápido, han habido varios movimientos contra la mafia. Digamos que los que habían sido más grandes fueron los que fueron inmediatamente después de la guerra. La mafia tuvo una jugada en la guerra, de hecho fue un sistema que apoyó logísticamente al ejército norteamericano a la hora que los norteamericanos entraron, porque la recuperación de Italia fue precisamente a través de Sicilia. Y sobre la estructura de la mafia, el ejército americano pudo controlar ciertos territorios. Una vez que termina la guerra, una vez que Italia deja de ser una monarquía, se vuelve una democracia, y que hay también un cambio, por ejemplo, en el tema de combatir los latifundios que todavía estaban vigentes en Sicilia, hay una respuesta campesina, una revuelta campesina en contra de la mafia que fue sofocada violentemente. En los años 70 la mafia siempre tuvo una leyenda que era siempre con el Estado, nunca en contra del Estado. Y sí habían ciertos códigos más o menos respetados, que era precisamente el de no dañar a la sociedad, no matar niños, no matar mujeres, o sea, a menos de que no fuera absolutamente necesario desde su lógica.
En los años 70 hay un cambio en los liderazgos de la mafia y la mafia empieza a atacar al Estado. Y las primeras respuestas que el Estado italiano da, pues, terminan generando de Palermo la ciudad más violenta del mundo. La tasa de homicidio doloso en esa época llega a 85 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es más o menos equivalente a la que tenemos en lugares como Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez, etc. Entonces, en ese momento era la ciudad con la mayor tasa de homicidios de todo el planeta. Un movimiento de transformación del sistema judicial, como un movimiento de transformación de la política, generó que poco a poco el Estado italiano primero apostase en combatir de frente y luego entendiese que no se trata nada más de construir de frente, sino se necesita recuperar a la sociedad en un proceso, y una sociedad que estaba apabullada y que vivía los descabezamientos, cosas que en México ya conocemos bien. Al garantizarle la seguridad, al garantizarle la denuncia anónima, al garantizarle que ese delincuente que venía siendo detenido recibía una sanción, la sociedad empezó a creer y empezó a cambiar. Y en ese sentido, pues Ludovico Orlando, el exalcalde de Palermo, que ahora otra vez es alcalde en este momento, pues fue determinante, porque no solo hizo una apuesta a los factores de romper la relación económica de los delincuentes con la sociedad, sino fue precisamente generarle recursos a la sociedad para que no tuviera que recurrir a los delincuentes. Y luego, una vez que logró romper la economía ilícita, se abocó a generar un sistema de identificación del palermitano con Palermo, de aculturización y de cultura de la legalidad. Hay muchas historias que se pueden aprender. Yo trabajé mucho tiempo en los penales y hay historias muy interesantes de cómo reinsertar efectivamente a la sociedad. Hoy Palermo tiene una tasa de homicidio de menos de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy Palermo es una ciudad turística, hoy Palermo es una ciudad en la que se sale a la calle tranquilamente, y hoy Palermo tiene una de las sociedades civiles más pujantes de todo el mundo. ¿Esa experiencia pudiera aplicarse a ciudades, por ejemplo, la capital de la República Mexicana, si es otra vez? Han habido varios esfuerzos por tratar de recuperar precisamente esos factores. El problema es que, de nuevo, si lo haces a medias y si lo haces sin recursos, no funciona. Necesitas hacerlo en serio, necesitas hacerlo con recursos. Y el otro aspecto es que en México estamos muy mal acostumbrados a decir que sí y que no funciona, porque no tenemos este sistema de desarrollar indicadores y hacer una evaluación objetiva. Entonces, si yo quiero decir que algo funciona porque políticamente funciona, lo voy a decir, no me importa si no hay evidencia. Y si yo sé que un trabajo es un trabajo, el problema es que la seguridad de Palermo se pensó a 20 años. En México, en la mejor de las hipótesis, estamos pensando al mes. Una de las evidencias más preocupantes es que el presidente tenga reuniones todos los días sobre seguridad. Si el presidente toma decisiones con base en lo que sucedió ayer, es un mal sistema de tomar decisiones. Si el presidente toma decisiones con base en la reunión de hoy, pues no toma decisiones con base en la reunión de hoy, pues es un desperdicio que el presidente todos los días se siente a las 5:40 de la mañana con todo el gabinete de seguridad a ver qué van a hacer. Entonces, en cualquiera de los dos casos es un error. Como un error es salir en este momento a decir, a reconocer la disminución de homicidios y felicitar a la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital, cuando los homicidios están creciendo. O sea, tomar datos falsos para decir cosas falsas. Ese es un error. Entonces, transformar a la sociedad va a requerir de recursos, va a requerir de expertos, va a requerir de colaboración y va a requerir de una dosis de humildad suficiente para decir, en esto estamos bien, en esto más o menos, en esto estamos empeorando, y entender que lo que está bien hoy no necesariamente se va a sostener. Finalmente, en esto que acabas de mencionar, un poco molesta a la jefa de gobierno, no le gustaron las cifras, no le gustan los datos. Como cualquier político que a veces están dando las cifras de cómo va su gobierno, no les gustan, se incomodan. En el caso de Claudia Sheinbaum, ¿te vas a reunir con ella? ¿Hay un acercamiento ahí después de esta? Pues nosotros hemos intentado el acercamiento con la doctora Sheinbaum desde la campaña. En la campaña nosotros hicimos un análisis
de las propuestas de los 55 candidatos a elección popular, es decir, los 4 candidatos presidenciales y los 51 candidatos a las 9 gubernaturas. Y entre los candidatos que no contestaron estuvo la doctora Sheinbaum. En el proceso de transición se hizo un análisis similar, que lo que se hacía es se les mandaba un cuestionario y sobre esa base se generaba un análisis. Fue de las 9 gobernadores electos, una de las que no nos contestó. En un tercer momento se analizó qué había sucedido a 6-7 meses de inicios de los gobiernos, y lo que encontramos fue que los únicos que dieron respuesta fueron los gobernadores de Yucatán, Guanajuato y Jalisco. Morelos nos dio de las 258 preguntas, contestó algo así como 20, y la Ciudad de México y Chiapas no contestaron, mientras que Veracruz y Tabasco contestaron que no contaban con una estrategia de seguridad, por lo tanto no podían contestar. A pesar de que estuvimos buscando a la doctora Sheinbaum para explicarle la importancia de entender hacia dónde iba la capital, no hubo forma que nos diera una reunión. A partir de que presentamos los datos, que de nuevo son datos públicos oficiales generados por la Procuraduría de la Ciudad de México, yo no les muevo nada. Esos datos públicos oficiales de la Ciudad de México dicen que el homicidio y el robo a negocio llegaron a su máxima expresión si se comparan los últimos 22 años, que probablemente este año terminará como el año con la mayor tasa de homicidio, de robo a negocio en la historia de la capital, que la capital se encuentra en primer lugar en el tema de robo con violencia y trata de personas, si comparada las tasas, es decir, la proporcionalidad con el resto del país, y segundo lugar en robo transeúnte y robo de negocio. A pesar de esto, pues la jefa de gobierno hace una comparación metodológicamente inexacta, y si lo quisiéramos decir en términos coloquiales bastante tramposa, de comparar aisladamente a diciembre con julio. Hay que decir que cuando nosotros presentamos el estudio de delitos de alto impacto de la Ciudad de México, julio no eran datos disponibles, por lo tanto pues no podíamos analizar algo que no estaba disponible. Pero más allá de eso, si tú comparas aisladamente 2 meses, no sabes qué está sucediendo porque te estás perdiendo los otros 6. El otro aspecto es que, pues por ejemplo, ayer hubo una reunión con la Agencia de Información Digital de la Ciudad de México, de Innovación, Digital de la Ciudad de México. Te invitan al 5 para la hora y luego dicen, es que no quisieron venir. Cuando, pues, si yo hubiera asistido a esa reunión, hubiera dejado plantado a Policía Federal, hubiera dejado plantado luego a la Procuraduría de la Ciudad de México, con quienes estábamos sentados, y al Centro Nacional de Información. Entonces te invitan para no invitarte. Y si bien la jefa de gobierno abiertamente y públicamente en redes dijo que está dispuesta a encontrarnos, a pesar de más de 20 llamadas que hemos hecho hasta el momento, no nos ha atendido. Porque si mal no recuerdo también de estas cifras que tiene el gobierno capitalino, ellos cuestionaron severamente a su antecesor, a Miguel Ángel Mancera, sobre todo porque advertían que se disfrazaban las cifras. Nosotros fuimos los primeros en identificar que había una inconsistencia en los registros de robo a transeúnte, de otros robos y de robo con violencia. Y lo dijimos públicamente el año pasado y felicitamos al gobierno de la Ciudad de México por reconstruir las series del 2018. Tan es así que hicieron un trabajo muy importante que es absolutamente un logro. Tengo que decir que la Ciudad de México ha mejorado muchísimo en los registros y ha publicado mucha información acerca de la ocurrencia, los horarios y los modus operandi. Ahora, en ese contexto, con todo y esas mejoras, siguen habiendo inconsistencias. Y esas inconsistencias son el homicidio de este gobierno, el robo a negocio, robo a transeúnte, robo con violencia, trata de personas, violaciones y secuestro. También es así que le digo, en los primeros 6 meses de este año encontramos que la Procuraduría no había reportado 57 secuestros al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, Francisco, y agradecerte este espacio en tu agenda, la gente que nos está viendo, ¿dónde puede ver esta información que ustedes publican? ¿En dónde seguir, estar atentos con toda esta información? Nuestra página es www.onc.org.mx. Tengo que decir que pues, el problema de la pobreza de la sociedad civil es que tenemos una página un poco amigable, pero estamos pensando ya que esté lista para septiembre. Como vivimos de donaciones y de lo que propiamente podamos aportar,
Nos hemos tardado en sacar. La nueva página permitirá ciertas visualizaciones muy importantes para que quien no sabe absolutamente del tema pueda decir cómo está mi ciudad comparada con otra ciudad y lo puede hacer él. El otro aspecto es que en redes sociales difundimos mucho de la información que estamos publicando y que publican los 30 observatorios que pertenecen a la red del Observatorio Nacional Ciudadano y que pueden decirnos desde qué sucedió en Zamora, Michoacán, hasta qué sucedió en Tijuana, en Ciudad Victoria, en Tehuacán, en Puebla, etcétera, etcétera. Y esto se publica a través de la red @ObsNalCiudadano en Twitter y en Facebook también Observatorio Nacional Ciudadano y mi Twitter personal es @FraRivas, COL, que proviene de Cultural Lawfulness, cultura de la legalidad. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Sé que tienes una agenda muy apretada, pero bueno, ahí está, esperemos que sea una de otras varias entrevistas con el Observatorio Nacional Ciudadano. Nosotros nos despedimos, agradecemos a la gente que nos ve en Perfiles 6 y nos vemos en otra emisión la próxima semana. Muy buenas noches.